Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Labios y mi vida te alabo, Señor, te adoro, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Una vez más con mi labio. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te adoro, Señor, con mis labios. Y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Expresémoslo con nuestros labios. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te adoro, Señor, con mis labios. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Has sido precioso para mí. Con mis labios, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te adoro, Señor.
bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí. Porque tú te alabo. Olvidemos nuestro ser. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Mi nombre es Joana Gutiérrez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a comentarles un pequeño testimonio de algo donde yo vi la manifestación o la mano del Señor en ese momento conmigo. En un día que estaba trabajando, estaba en mi trabajo, yo trabajo con niños de 4 años, y en el momento de trabajar ya con materiales en la mesa, sucede algo. Pero yo en ese momento comencé a pensar en entregarles a ellos plastilina y unas paleticas que siempre utilizamos para mantenerlos como ocupados. Entonces, en ese momento, bueno, yo lo pensé, se los entregué y ellos comenzaron a manipular el material. En eso, como yo los vi tranquilos, me dirijo a mi closet donde mantengo siempre mis materiales guardados y voy a buscar esos materiales para poderlos utilizar con ellos y comenzar la clase del día. En ese momento sucede que un niño golpea a la niña con la paletica que yo le había entregado en el ojo. Pero en ese momento la niña no gritó, no hizo ningún gesto de llanto ni nada, ella no se quejó ni nada. Entonces yo cuando me dirijo a la mesa otra vez, ellos están alrededor de la mesa, pero ella está al frente de mí. Y yo comienzo a observarla y veía que ella cerraba sus ojitos. Y yo en mi mente decía, ¿será que ella le dieron un antialérgico o algo? Y la mamita no me comunicó nada. Entonces yo le pregunto a ella, Ángela, ¿qué te pasa? Pero sus ojitos después, cuando ella trataba de abrirlo, era un ojito hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, o sea, estaban distorsionados. Y yo me preguntaba que qué le pasaba. Entonces yo cuando le pregunto, ella lo que hace es que todavía su inconsciente estaba trabajando y ella me dice, o sea, me hace seña que el niño le había golpeado con la paleta en el ojo y me dice que la golpeó. Y yo, bueno, en el momento como que me desesperé, pero no fue un desespero de yo gritar ni llorar, nada. Era como que en mi mente, pues, que me pasaban cosas que va a pasar con la niña. Pero yo en ese momento, bueno, yo le preguntaba a los niños quién era, todavía como los nervios le preguntaba a los niños quién era, y ellos se decían fue él, pero en sí, ella ya me había dicho la verdad, que era el niño que estaba al lado de ella. Y como yo conociendo sus características de los niños, yo sabía que pues a lo mejor ella peleando por la plastilina, en realidad él la golpeó. Entonces, yo lo que hice fue que la agarré, la cargué y le dije al Señor, pues hice una pequeña oración y yo nombré fue Jesús. Sana a esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando yo abro los ojos, yo igualito la veo a ella en lo mismo, pues sus ojitos igual, pero no sé, algo me dijo que le pusiera las manos en su ojito, y yo coloco la mano y yo le digo, Ángela, yo hago la oración y digo, Señor, sana a esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando abro los ojitos, bueno, ella seguía igual, y yo la cargué, la agarré. En ese momento entra una compañera que ella se encarga de estar pendiente de la puerta, y ella, como me la ve que yo la cargo, ella me dice, ¿qué le pasó? Yo le digo, no, un niño me la golpeó con la paletica en el ojo. Entonces ella me dice, tienes que avisar, pero cuando ella la ve, ella hace, ¡ay! Y hace así, se pone la mano en la cara, y yo le dije, no, más bien está mejor porque yo la oré. Entonces me dice, no, pero comunica. Yo, sí, voy a avisar, le dije yo. En eso que yo voy por el pasillo para buscar a la encargada, a la directora, a la dueña del colegio, no estaban, y otra compañera me dice, no, ellas salieron.
Y entonces ella cuando ve a la niña también hace, ay, Dios mío. Entonces yo le dije, no, ella está mejor porque yo la oré, le dije yo. Entonces ella se la lleva hacia adentro y dice, yo le voy a colocar hielo en el ojo. Y bueno, cuando ella la agarra, yo sigo caminando en el pasillo, pero yo estaba como pidiéndole al Señor que él iba a hacer algo, pues yo estaba confiando en el Señor. Y cuando sale con la niña, ya la observo, ya la niña estaba mejor y yo la cargué, le dije, dámela, la cargué y entonces ya la niña, sus ojos estaban normal, su semblante volvió a ser el mismo y de verdad que yo le dije, vi la mano del Señor en este momento, aquí le dije yo. Fue algo maravilloso, de verdad doy este pequeño testimonio porque dando evidencia que el Señor siempre cuida de sus hijos y espero que les sea de gran utilidad a cualquier hermano o hermana que pase por una situación como esta. La palabra dice, clama a mí y yo responderé. De verdad que le doy muchas gracias al Señor y le doy la gloria y la honra al Señor porque fue Él el que sanó a la niña Ángela. Que Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 40. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en esta hora delante de ustedes en la expectativa de lo que el Espíritu Santo ha de enseñarnos, en lo que el Espíritu Santo ha de mostrarnos a cada uno de nosotros con relación a nuestras vidas espirituales. Porque yo creo que esa debe ser la prioridad y yo creo que también es el sentir del Espíritu Santo. El conocer las prioridades con relación a nuestra vida espiritual, a lo que estamos llamados a manifestar, lo que nosotros somos ya y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hay cosas que no debemos olvidar al nosotros tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo e identificarnos como cristianos. Automáticamente hay una serie de demandas y de metas que el cristiano tiene que cumplir. Nosotros no somos distintos a todas las edades pasadas, a las cuales Dios trazó una línea con relación a lo que Él espera. Y esa línea está trazada desde un principio. Si hay una generación que está llamada a manifestar el mandamiento original de Dios acerca de lo que el hombre, cuando me refiero al hombre, me refiero a la mujer también, está llamado a ser imagen y semejanza de Dios, es en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la plenitud de la palabra, tenemos el Espíritu Santo, lo que el Señor prometió para este tiempo, lo que el Señor hizo, todo se lo ha dado a esta generación de creyentes. Todo se lo ha dado a este grupo de creyentes quienes se identifican con este mensaje, que se identifican y con esta palabra, esta revelación de la palabra, de la Biblia, que es la revelación que Dios da para que nosotros podamos avanzar en este camino, para que nosotros podamos hacer lo que al Señor le agrada, ocupemos nuestro lugar y en ese lugar manifestar a Dios, porque a mí me gusta o he sentido siempre ilustrar las cosas espirituales con las cosas naturales para que la persona pueda entender. Si yo necesito un automóvil de carreras, un Fórmula 1, yo no puedo utilizar un vehículo de paseo. Un vehículo de paseo tiene 4 ruedas como el Fórmula 1, tiene motor como el Fórmula 1, rueda como el Fórmula 1 y puede hasta correr un poquito,
pero nunca comparado a un Fórmula 1. Un Fórmula 1 está diseñado para correr altas velocidades y con un auto de paseo no se puede hacer eso. Se puede ir rápido, pero nunca al nivel de un Fórmula 1. Una competencia entre un Fórmula 1 y un auto de paseo no tiene sentido. Porque aunque los dos ruedan y los dos tienen 4 ruedas y los dos tienen motor, la velocidad de un Fórmula 1 es incomparable en cuanto a automóviles. Si yo deseo cargar algo, yo no voy a utilizar un Fórmula 1, yo utilizo una camioneta de carga. Está hecha para eso, yo puedo ponerle carga a esa camioneta. Aunque tiene 4 ruedas y aunque tiene un motor, igual que la camioneta, la Fórmula 1, el auto de Fórmula 1 no está hecho para eso. No fue creado para ese propósito, aunque es un automóvil de carrera. Es un automóvil. Y la camioneta cumple el propósito de llevar carga. Fíjense, un Fórmula 1 llevando mercancía, eso no tiene sentido. Te dirá, mano, ¿qué le pasa a usted? Porque usted está utilizando un auto de carrera para llevar mercancía. Eso no es para eso. Hay autos especializados en eso. Hay autos de paseo, hay autos de lujo. Hay autos que es para lucirse la persona, que muestran elegancia. Hay distintos tipos de automóviles. Y cada persona lo compra de acuerdo a la necesidad. Si es una persona que trabaja con mercancía, él va a comprar una camioneta de carga. Si él quiere un automóvil que no consuma mucha gasolina y que solo sirva para trasladarse, es un auto de paseo. Pero si una persona quiere correr, compra un auto de carrera. Y todos son automóviles. Así es el creyente en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Cada uno cumple una función. Cada persona, cada hombre o mujer cumple una función en el cuerpo y nosotros debemos conocer cuál es nuestra función para que podamos cumplir el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Hombre y mujer tienen un propósito en el cuerpo místico. Por eso Dios dio a la iglesia dones espirituales y ministerios de la palabra. Los ministerios para los hombres, ministerio de la palabra, es como los carros, cada uno cumple una función. Si usted fue llamado para hacer algo, haga la labor para la cual Dios lo llama y en ese lugar su labor es perfecta porque Dios lo predestinó y Dios lo preparó para esa función. Si usted es un evangelista, manténgase como un evangelista. No sea un apóstol, no sea un pastor. Usted no fue llamado para eso, aunque los 5 ministerios predican la palabra. ¿Se dan cuenta? Si usted es un evangelista, su púlpito es la calle, busque las almas perdidas. Si usted es un pastor, no sea un evangelista, no sea un maestro, sea un pastor. ¿Y cuál es la característica de un pastor? Sea un hombre que dé el consejo de la palabra, un hombre con sabiduría de Dios y que alimenta al pueblo. Es el que sustenta con el alimento al pueblo, el buey de carga, el que escucha los problemas de las ovejas y por el Espíritu da el consejo de la palabra a aquellos que la necesitan. Igual el apóstol, fíjense, voy a dar el apóstol de último. El maestro no puede ser un evangelista, no sea un evangelista ni sea un pastor. El maestro
Une la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en una unión perfecta. Es el llamado a entrar a las cosas profundas. Si Dios lo llamó a maestro, manténgase como un maestro. Si usted es un profeta tiene el así dice el Señor. Es un hombre que predica, pero que también profetiza. Tiene ese ministerio. Ve visiones y él puede decir un así dice el Señor, porque él ha sido llamado para eso. Es un ministerio. Entiéndase. Si usted es un profeta, no sea un pastor. Dios no lo llamó a eso. No sea un apóstol. Dios no lo llamó a eso. No sea un evangelista. Dios no lo llamó a eso. Dios lo llamó para que fuera un profeta. Cumpla la labor de profeta. Ahora, también puede pasar que ante la falta de un ministerio, Dios puede usar a alguien para que supla esa necesidad. También Dios lo puede hacer, porque es un asunto de confianza, no es un asunto que tenga que ver con otra cosa que no sea la confianza de Dios, porque Dios es el que equipa a ese hombre. Hay muchos casos. En la Biblia está el apóstol Pablo. Él era un profeta, pero por la necesidad, porque el evangelio tenía que ser llevado a los gentiles, Dios le comisionó, aparte de que era el mensajero de la primera edad de la iglesia, pero Dios confió en Pablo para llevar no solamente el evangelio a los gentiles, sino para colocar los fundamentos. Dios lo usó como maestro, Dios lo usó como profeta, como evangelista, como pastor y como apóstol. Esa es una característica del mensajero de cada edad. Cada uno cumplió la labor de acuerdo a su época. Dios los usó con ese propósito. Pero eso no significa que usted vaya a querer hacer distintas labores no siendo llamado para eso. Ahora, Dios le puede dar por la necesidad, Dios puede darle esa facultad a usted, puede darle ese ministerio a usted por la necesidad. Así es, y por la confianza, porque Dios confía en usted que usted no va a predicar una doctrina falsa, que usted no va a predicar por dinero, por lucro, por fama. No, Dios confía en que usted va a ser un siervo fiel y Él lo equipa, dice el hermano Branham. Aquí vimos un ejemplo, nuestro hermano Galdona. Él era un pastor, pero Dios confió en él para que hiciera una labor apostólica, igual que el hermano Perry Green. Él era un pastor, pero cumplió una labor apostólica por causa que se necesitaba un hombre fiel, hombres fieles para cumplir la labor de apostolado y llevar el mensaje de la hora, y el fruto está en toda América Latina. Ahora, en el caso del hermano Perry Green a nivel mundial, esa es una labor que Dios es el que la hace. Ahora, el apóstol, él es el ministerio por causa de la necesidad, es el ministerio que abarca más características de los demás ministerios. Porque en un momento dado, él puede hacer de evangelista, en un momento dado, él puede hacer de pastor, y en un momento dado, él puede hacer de maestro. Un apóstol se queda en donde no hay doctrina, en donde no hay creyentes fundamentados en la palabra. Un apóstol está llamado a fundamentar, llegar a un lugar en donde no hay nada, y a esos nuevos creyentes los lleva al bautismo del Espíritu Santo primero,
y al fundamento espiritual para poder construir encima de eso. Porque hay personas que creen que el apóstol solo es letra. No. Si no lleva a su gente a que reciba el Espíritu Santo, no está haciendo la labor bien. Está colocando un edificio sin fundamento. Y un edificio sin fundamento, cuando venga el primer temblor de tierra, o cuando comience a construirse arriba, las bases no van a poder soportarlo. Y ese edificio se va a venir abajo. Fíjense, la labor de un apóstol es muy delicada porque él se queda con los creyentes hasta que esos creyentes hayan nacido de nuevo y el Señor vindique a un pastor en ese lugar. Cuando Dios vindica a un pastor en ese lugar, entonces él va a al siguiente lugar en donde no hay nada, se abre una obra, pero bajo ese fundamento. Bajo ese fundamento. No puede ser por otro fundamento. Tienen que comenzar naciendo, arrepintiéndose, bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo y a buscar el Espíritu Santo. Tienen que cumplir Hechos 2:38. Hechos 2:38 debiera de ser la escritura base para un apóstol. No es solamente que se arrepientan, no es solamente que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, sino predicar la palabra que lleve al pueblo a nacer de nuevo, a recibir el Espíritu Santo. Porque ¿de qué sirve llenarlos de doctrina si no tienen la vida de Cristo en sus corazones, que los hará vencer el pecado en todas sus formas? Es la vida de Cristo en el creyente quien lo hace un cristiano, no el conocimiento de la Biblia, no el conocimiento del mensaje, no el estar muchos años en una iglesia, no el escuchar las cintas del profeta. Eso no lo hace usted un cristiano. A usted lo hace un cristiano cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo en el corazón. Y esa es responsabilidad tanto del apóstol, es responsabilidad de todos. Porque todos trabajan en cada uno en su función, tanto de nacimiento, fundamento y crecimiento. Son los responsables, son los tutores que Dios dejó en la iglesia para que la iglesia llegue a la estatura del hombre perfecto. Recuerden, un individuo que no ha nacido de nuevo, tarde o temprano, esa estructura espiritual que él está construyendo se va a caer. No va a soportar la presión de la hora. La prueba de la hora no la va a poder soportar. Porque siempre estaremos expuestos a las tempestades, a las pruebas, a las olas grandes, como esos barcos que aguantan olas inmensas. Tienen que hacerlo, una estructura sólida para que no se hunda. O como un submarino que va y baja a profundidades en el mar y tiene que aguantar presiones en el mar. Mientras más profundo, más presión hay en el agua. Si no está bien construido, ese submarino va a colapsar y va a explotar o implotar en este caso. Y se va a ir al fondo del mar destruido. O como un avión que sube a las alturas. Una avionetica no puede subir a la altura de un avión de pasajeros. Están construidos para aguantar las presiones atmosféricas. Es el bautismo del Espíritu Santo quien nos prepara para esas presiones atmosféricas en los aires espirituales. Nos prepara para eso.
Y el Espíritu nos va a recordar la palabra para saber qué hacer en esos momentos. Va a recordarle la palabra al predicador bajo inspiración para que el pueblo al escuchar pueda tomar el consejo de Dios. Porque es el Espíritu el que predica en el ministerio quíntuple, no es el hombre. Siempre haré hincapié en eso. No es agarrar un folleto y leerlo. No, no es agarrar la Biblia y ponerse a leer. No, es predicar. ¿Predicar es qué? Que el Espíritu Santo tome la palabra y le enseñe al pueblo. El Espíritu Santo en el hombre toma la palabra o toma el mensaje y lo predica al pueblo bajo ese mismo canal del Espíritu. Fíjense, por eso es que es tan importante que cada uno ocupe su lugar, porque cada uno de nosotros tenemos que saber lo que el Señor, primero, para uno llegar a la parte de a qué nos llamó el Señor, lo primero que debe usted estar seguro en su vida es el fundamento. Su fundamento tiene que estar sólido. Usted, quien me escucha en esta hora, debe ser un cristiano con un fundamento sólido. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Lo que se acaba de decir. Un creyente que ha cumplido Hechos 2:38 en su totalidad. He escuchado iglesias utilizar esta expresión y tal vez no lo hacen con esa intención, pero por la falta de explicación y de instrucción al pueblo, muchos pueden creer que es así. Cuando se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, ahora usted es un miembro de esta iglesia. Y hay personas que creen que el ser miembro de una iglesia es lo que garantiza su salvación. Está equivocado. Puede formar parte de la iglesia local, en las reglas locales de esa iglesia, como miembro de esa congregación. Pero el objetivo de no solamente esa congregación, sino de todas las congregaciones llamadas así cristianas, es llevar a los hombres y mujeres que se congregan en sus iglesias a que formen parte del cuerpo de Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Esa es la membresía que hay que buscar primero. No confundan las cosas. No es menospreciar el ministerio local para congregarse. Como se dijo la semana pasada, hay un gran poder en el congregarse, en el unirse, todos juntos alrededor de la palabra, alrededor del Espíritu Santo. Pero ese no es el fundamento. El fundamento es que usted, quien me escucha en esta hora, sea unido a Cristo, sea bautizado en el Espíritu Santo, que Dios apruebe su fe, que Dios le dé el sello de aprobación de su fe, que Dios diga, él ha creído correctamente y ha hecho los pasos correctos, me cree, me busca, yo voy a sellar su fe. ¿Se dan cuenta? Toda iglesia está llamada a llevar a sus miembros a eso. Como fundamento. Ahora, como en una congregación hay distintos tipos de hermanos, hay algunos que necesitan fundamento y hay otros que necesitan crecimiento. Y todos tienen su lugar en el cuerpo local y en el cuerpo místico, por supuesto. En el cuerpo local, Dios los va a usar a esos que están comenzando a crecer, a esos que están comenzando a buscar al Señor y a buscar cuál es su posición en Cristo.
Y fíjense, tal vez algunos se enreden con esta expresión, buscar su posición en el cuerpo de Cristo. Es más sencillo de lo que usted cree, hermano y hermana. Cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted busca al Señor de corazón, cuando usted va a los cultos y escucha la palabra y la recibe, y usted está en esa atmósfera de fe, en esa atmósfera, Dios lo va a ir guiando a esa posición. Hermano, eso va a ser algo natural. Porque tal vez algunos han mal entendido cuando yo he dicho eso. El buscar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo está condicionado al ambiente espiritual en el cual nosotros vivimos. Y que nosotros creamos el ambiente personal, nuestro ambiente de fe, de adoración, de consagración, de búsqueda del Señor, de meditación en las cosas del Señor. Cuando vivimos en esa atmósfera, resistiendo la atmósfera del mundo, entonces en esa atmósfera va Dios a moverse y poco a poco va el Señor mostrando, revelando, manifestando esas virtudes y ese deseo de Dios. Empiezan a manifestarse cosas y uno dice, aquí hay algo de parte del Señor. Señor, yo quiero ser humilde, yo quiero ser sencillo, yo quiero hacer las cosas en base al amor, Señor. Y cuando comienza, porque no se trata de darle poder a alguien que no está preparado, no. Poder sin carácter es del diablo. Y una persona que no tiene fundamento y que no ha sido formado el carácter de Jesucristo en el corazón de ese hombre, de esa mujer, puede hacer daño con eso. Puede hacer daño con los dones espirituales y puede hacer daño con los ministerios de la palabra. Un hombre que no está bien fundamentado en Cristo y que su carácter cristiano no ha sido perfeccionado por el Espíritu, corre el riesgo de que tome un ministerio y lo pervierta para un propósito que no es el propósito de Dios. Porque todo aquel al que Dios lo llama para que le sirva, no para que ese hombre se sirva a sí mismo o sirva del ministerio para su provecho personal. No tienen el derecho. Igual los dones. Si usted no está bien fundamentado en Cristo, entiéndase, cumplir Hechos 2:38 en su totalidad y que el carácter de Jesucristo no se ha desarrollado en usted, corre el riesgo de que con ese don usted manipule. Uno ha visto a través de las redes sociales hombres y mujeres profetizando cosas para alabar, para halagar a las personas y lo hacen para obtener un fin económico, para obtener un fin de influencia. Mano, eso lo hemos discernido. Personas que decretan bendiciones para halagar a las personas para que o se congreguen allí o que esas personas digan, yo voy a ser próspero. Y comienzan esos juegos por el dinero, hermano. Qué condición tan terrible. Por eso es que las denominaciones han surgido. Hombres que no han sido instruidos, no están fundamentados en Cristo. No han completado los 3 pasos de la gracia. Y que encima de eso, de un fundamento débil, han construido encima de eso
capas o pisos que no es conforme al plano original de Dios. ¿Y qué pasa? Son edificios que no son los edificios de Dios, no son las iglesias de Dios. Dios las llamó sinagogas de Satanás, no templos de Dios. Dios está formando un templo en usted. Dios está formando un templo en usted, hermano y hermana. Ese es el llamado de Dios. Y los templos tienen que estar muy bien fundamentados, porque no se quiere que el edificio se le caiga encima a usted, o que entre una falsa doctrina y pervierta. Hermano, todo eso, esos vientos van a venir, porque en un edificio, en una casa, soporta sol, soporta inundaciones, puede hasta pasar por temblores, vientos huracanados. Su techo tiene que estar muy bien pegado. Y eso lo saben los hermanos que viven en lugares donde hay muchos tornados. Las casas y los edificios tienen que tener muy buen fundamento. O en los lugares en donde tiembla mucho. La manera de construir los edificios tienen que tener las especificaciones para que puedan resistir temblores. Van a venir aguas, lluvias, vientos, sol fuerte. Hermano, así es el edificio que Cristo está construyendo en nuestras vidas. Tienen que estar sólidos. Tienen que estar sólidos. Porque es inevitable los vientos, el sol fuerte, las lluvias y hasta los temblores pueden venir. Ahora, si su templo está construido en el fundamento de Cristo, va a resistir la prueba. Fíjense, y si su fundamento usted lo construye con los materiales correctos de la estatura del hombre perfecto, su experiencia es conforme a la palabra, usted está rindiéndose al Señor y buscando al Señor, entonces el Señor lo va a usar a usted. Hermano, usted va a soportar la prueba. Dios va a probar su fe. Para fundamentar lo que se ha comenzado a decir, les invito a leer en nuestras Biblias en Primera de Corintios el capítulo 3. Mientras tanto voy a tomar un poquito de agua, con su permiso. Los temas que lleven al pueblo a un examen profundo en sus vidas espirituales, me he dado cuenta que es lo que el Espíritu Santo inspira y mueve para que el creyente que escucha no se confíe, sino que constantemente esté haciendo una revisión de sus fundamentos y de la estructura de la casa. Porque tampoco quiere que se le metan ladrones, ¿verdad que no? Si así somos de cuidadosos con nuestras casas naturales, ¿cuánto más debemos ser con los templos espirituales para que nada impida el crecimiento o el fundamento de acuerdo al caso? Porque usted pudiera estudiar las estrellas y sabemos que la Biblia es la primera estrella, pero la primera Biblia, las estrellas. Pero ¿de qué le sirve a usted saber eso cuando su vida no está fundamentada en Cristo? Usted primero tiene que estar bien fundamentado para que lo demás tenga su lugar. Para que después Dios pueda confiar en usted, hermano y hermana. Hay personas que quieren
saber misterios, con todo respeto lo digo, que el Espíritu Santo le pueda revelar eso a usted en esta hora. Hay hermanos que tienen una obsesión por ciertos temas que tengan que ver con truenos, sellos ocultos, misteriosos. Por supuesto, eso está bien. Pero si usted no tiene el fundamento correcto y el carácter de Jesucristo no se está formando en usted, de nada le va a servir a usted conocer esas cosas. Preocupado por los caballos, preocupado por muchas cosas que a la larga no lo llevan a ver lo que tiene que ver. Usted quien me escucha en esta hora, usted tiene que estar muy atento a las señales y a su vida. Siempre esté revisando el templo de su casa. No vaya a ser que o usted ha fundamentado mal o usted está construyendo, o lo que usted empezó a construir, fíjense, porque son dos tipos, personas que fundamentaron mal y personas que construyeron mal encima de un buen fundamento. Y todas esas obras van a ser probadas, hermano. Primera de Corintios, el capítulo 3. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Pablo exhortando y corrigiendo a la iglesia de Cristo en Corintio, porque habían problemas entre ellos. No puedo hablarlos como espirituales, o sea, hombres fundamentados en el carácter de Jesucristo. No podía hablarle como espirituales. El espiritual es un hombre o mujer que es guiado por el Espíritu, sino como a carnales, o sea, hombres y mujeres guiados por la carne. Ese es el concepto muy sencillo. Un hombre o una mujer espiritual es un hombre o una mujer que es dirigida y guiada por el Espíritu Santo a la palabra. Y el hombre y la mujer carnal es el que se guía por los instintos carnales para satisfacer los deseos carnales. Como a niños, vuelvo y repito para que se entienda. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, y no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor, o sea, la posición en Cristo. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y es Cristo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios. Y vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. El apóstol fue Pablo y otro se quedó a pastorearlos. Pero cada uno vea cómo sobreedifica.
Y ahí le habla a los restantes ministerios, sobre todo el de pastor y el de maestro. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todos los materiales tienen que ser Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, el fuego de la prueba. Y la obra de cada uno cual fuese, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquel que violare el templo de Dios, aquel que predica contrario a la palabra, que le está dando materiales errados al pueblo del Señor para que edifiquen mal. Dios va a destruir al tal. Dios va a destruir a esa denominación que hace eso. Dios va a destruir a ese individuo que enseña falso. ¿Por qué? Porque esos templos son de Dios. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a orar para que todos nos hagamos un examen acerca de nuestro fundamento en Cristo, en el marco del tema del discernimiento del Espíritu por la palabra. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque los mensajes que tú inspiras y tú das es para que el pueblo se haga un examen de sus vidas, Señor. Hay algunos que quieren escuchar promesas de Nueva Jerusalén, que son el pueblo grande y vencedor, y todo eso es cierto. Pero para hacer todo eso, tenemos que vencer aquí. Y para vencer aquí tenemos que tener el fundamento correcto, los materiales correctos y la actitud correcta y la vida correcta en nuestros corazones. Ayuda a cada corazón quien nos escucha. Si hay alguno que no, su fundamento está errado, que él pueda tomar decisiones y refundamentar su vida, para que su vida sea fundamentada como acabamos de leer en Cristo, que es el Espíritu Santo en el corazón, Señor. Oh Padre, y de allí tú comenzarás a edificar a un hombre o a una mujer conforme a Cristo, al carácter de Jesucristo. Un hombre que ha nacido comienza a ser criado y formado. Señor, háblanos a todos, que conforme a este tiempo en que vivimos de fin de año, es importante que hagamos un examen de nuestras vidas para saber, Señor, qué hemos hecho y cuál ha sido nuestro resultado y nuestro fundamento. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser sinceros y entrar en profundidad, que es la profundidad del corazón del hombre y el corazón tuyo, mostrando y revelando tu voluntad a nuestros corazones. Te damos la gloria y la honra. Glorifícate, Señor. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma que está atada con cadenas de incredulidad, de opresión. Sean libres en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, y tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como se mencionó hace un momento, bajo ese marco del discernimiento del Espíritu, por la palabra, Dios nos recuerda y nos pide que revisemos nuestros fundamentos. Hay algunos que no han fundamentado y hay otros que han fundamentado pero han construido mal. Y usted, quien me escucha en esta hora, usted pudiera ser cualquiera de esos dos. Usted pudiera ser alguien que no ha completado el fundamento y se ha puesto a construir encima.
Y hay otros que sí han fundamentado, pero que lo que han puesto a construir está errado. Y están los que han fundamentado y los que están colocando el material correcto. En uno de esos tres está usted en esta hora. Ahora, yo sé que en su corazón usted dice, pero yo soy del tercero, del que fundamentó bien y del que está construyendo bien, porque yo tengo el mensaje. Y yo le diría esto a usted: Dios permita que sea cierto. Dios permita que sea cierto. Porque si usted no es profundo y sincero con el Señor, el que se va a perjudicar es usted. Porque usted le estará colocando una traba al Espíritu Santo para que Él haga la obra que Él está llamado a hacer en usted y en mí, que es fundamentar, llevar al nuevo nacimiento y crecer espiritualmente. Los tipos no se equivocan. Un niño nace, un niño es formado, en el vientre nace y después comienza la alimentación y el crecimiento y la educación, hasta que llega a ocupar su lugar en la sociedad. Las cosas naturales nos lo explican claro. Es el mismo patrón, porque el hombre desarrolla en su vida los tipos de lo espiritual a la cual fue llamado. Lo que pasa es que el hombre lo hace en su entorno de la sociedad humana. En Venezuela es una manera y tal vez en otros países se hacen de otra manera, pero bajo el mismo principio. Lo que no varía es que es concebido, crece en el vientre, nace, porque tiene que nacer, porque no pueden criar a un niño que no ha nacido, ¿verdad que no? Tiene que nacer y después cuando nace se le alimenta, se le da leche, después se le da alimento sólido, después comienza a crecer y comienza el padre y la madre a educar a ese niño. Hay cosas que no debe hacer, hay cosas que debe hacer. Se le brinda amor y van creciendo bajo ese entorno, van creciendo en estatura y en carácter, como hablaba la escritura de nuestro Señor. Iba creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres. Se refiere a eso. Así muchos van creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres. Hasta que llega un punto en una edad en que ya quiere formar parte de esa sociedad. Él dice, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un militar, yo quiero ser un arquitecto, un ingeniero. ¿Cuántas profesiones? Un hombre de negocios exitoso. Y cada uno quiere ocupar un lugar en la sociedad en la que vive. Fíjense, los hombres, por eso existen las escuelas, empiezan a formar a esos futuros miembros de la sociedad que se van a posicionar y ellos son los que van a continuar la labor de esa sociedad. Un país está construido y fundamentado en base a eso. La generación de hoy no es la misma de hace 50 años. Ya la generación de hace 50 años pasó y se fue levantado, nació, se crió y se fundamentó una nueva generación que hoy es el que maneja en cada país los destinos de cada nación. Y cuando miramos atrás vemos la historia. Y cuando vemos a los niños vemos el futuro, hablando humanamente. En el reino de Cristo es igual. Dios, cuando el hombre se arrepiente, comienza Dios a esas tres etapas de la gracia, a ser concebido. Las tres etapas de la gracia es la concepción en el vientre. Hermano, ¿sabía usted eso? Las tres etapas de la gracia, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, son las etapas en el vientre de la mamaíta. Allí es concebido. Él comienza porque él tiene que nacer, hermano. Él tiene que nacer. Y cuando una persona se arrepiente, los encargados tienen que estar conscientes que están en un vientre. Y en un vientre, yo no puedo asignarle responsabilidad a un niño que está en un vientre porque no ha nacido.
Yo tengo que preocuparme por nacer primero para que la vida de Cristo, porque en el reino solo se nace con el Espíritu Santo. Solamente es el Espíritu Santo el que nos hace cristianos. Usted pudiera decir, pero hermano, yo recibí muchas bendiciones, yo hablé hasta en lenguas, yo dancé, yo hice muchas cosas maravillosas. Por supuesto, estás en el vientre de tu mamaita. Esa atmósfera te rodea, la atmósfera de Cristo, la vida de Cristo te está rodeando, pero Él quiere morar en tu corazón porque Él quiere unirse a ti. Él quiere ahora morar no en, sino no sobre o alrededor, sino en ti. Y para hacer eso, Él necesita que usted y yo obedezcamos. Debemos obedecer la palabra. ¿Qué palabra debemos obedecer? Te has arrepentido de tus pecados. Lamentas tu vida de pecado. Porque si no lamentas tu vida de pecado, déjeme decirle que Dios no podrá hacer nada contigo porque amas el pecado. Cuando ya lamentes el pecado y si estás dispuesto ahora a dejar que nuestro Señor Jesucristo sea el guía de tu vida, entonces Dios comienza una obra profunda en ese vientre, empieza a crecer ese niño. Empieza a apartarse de lo malo, a santificar Dios a ese hombre y esa mujer. Comienza una labor de santificación, de purificación en lo espiritual. Él vive rodeado en una atmósfera de santidad, en una atmósfera en que él se alimenta por su mamá. Y el Espíritu Santo nos alimenta a través de sus siervos en la iglesia, nos alimenta por la palabra, por el mensaje, nos da la palabra y nosotros estamos creciendo en el vientre. Ese es fundamento. Porque hay que nacer, no se puede quedar en el vientre, no puede quedarse en el vientre. Tiene que nacer. La vida de Cristo tiene que nacer, tiene que entrar en su corazón, porque Dios va a morar en un templo. ¿Usted ha leído esa escritura cuando dice que cuando los espíritus malos salen de los cuerpos de los hombres a quienes atormentan, van buscando un cuerpo para reposar, para obrar en ese cuerpo? Ahora, esos espíritus imitan al Espíritu de Dios, porque Dios obra es por medio de sus templos aquí en la tierra, por medio de esos hombres y mujeres para el morar, porque así fue en el principio y así tiene que ser hoy. Dios obrando en esos templos, Dios descansa y mora. Y cuando nace ese hombre, esa mujer, ya Dios tiene su templo. Ahora comienza una etapa de crecimiento espiritual. Tiene que comenzar a crecer y a crecer espiritualmente. ¿Y para qué nos lleva el Señor? Para reflejar el carácter de Jesucristo, porque tenemos que ocupar nuestro lugar en la sociedad del reino de Dios. Hermano, tenemos que ocupar nuestro lugar en la sociedad del reino de Dios. El lugar perfecto. Y el Espíritu, en ese crecimiento, Él nos instruye. Comienza a una labor profunda en nuestras vidas. Dios nunca va a dejar de lidiar con nosotros. Dios nunca va a dejar de exhortarnos, de enseñarnos, de corregirnos. El que diga que no necesita la corrección de parte del Señor está engañado o engañada. El que diga eso no ha entendido.
Y lo más probable es que no haya nacido. Porque todos, sin excepción, necesitamos la guianza y la corrección de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos al Espíritu, quien nos guíe a nacer y a crecer. Y ese mismo Espíritu nos va a dar la piedra de corona. Todo es el Espíritu Santo. Ahora, tengan cuidado con el fundamento que ustedes han colocado o no han colocado un fundamento. Tienen que asegurarse que han colocado el fundamento. No se queden como simples miembros de iglesia. Si usted ha tenido un momento emocional en su vida, dele gracias al Señor, pero recuerden que ese no es el fundamento. Por eso el hermano Branham y las expresiones deben ser entendidas para que no haga o no convierta eso en una contradicción en la palabra. Por eso el hermano Branham condenó la doctrina pentecostal que si usted recibe el Espíritu Santo es porque ya, si usted habla en lenguas, es porque ya usted recibió el Espíritu Santo. Y el hermano Branham fue muy claro. Usted puede hablar en lenguas sin haber recibido el Espíritu Santo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aunque el que tiene el Espíritu Santo, tarde o temprano, va a hablar en lenguas. Eso lo dice el hermano Branham. Ahora, no manufacture eso. Eso no se manufactura. Eso es algo que el Espíritu hará en usted porque es Él el que hace la obra. No es usted fabricando dones o forzando dones o imitando dones. No, eso es el Espíritu Santo. Ahora, no condene a alguien que hable en lenguas. Simplemente el que habla en lenguas esté seguro. Si ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en su corazón y no solamente la unción del Espíritu Santo, que es el que pudiera hacerlo a usted profetizar. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia y muchos han colocado su fundamento en eso. Fíjense, el concepto de la palabra fundamento, y eso quiero que, yo lo tengo aquí, se refiere a la base, principio o razón principal sobre el cual algo se apoya. Una base por el cual se coloca algo arriba y otra cosa arriba, la base que sostiene todo el edificio. Y esto también es la base sólida y esencial sobre la cual se edifica la fe y la vida cristiana. Fíjense, eso es fundamento. La base sólida y esencial. La base sólida es Hechos 2:38 cumplido en su totalidad. En su totalidad, justificación, arrepentimiento, santificación, bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, que es la vida de Cristo en el corazón del hombre. Ahora, muchos con la unción pueden hacer muchas cosas, pueden danzar, pueden hasta predicar. Eso una vez se dijo. Con la unción pueden hacer eso. Pero el que tiene la vida de Cristo tiene que llevarlo a obedecer la palabra. Tiene que llevarlo a manifestar a Cristo. Tiene que manifestar ahora la vida de Cristo y el carácter de Jesucristo. Y el poder de Jesucristo. Primero tiene que nacer, colocar el fundamento para entonces Dios colocar las siguientes bases que estarán encima de ese edificio. Por eso, en esa primera del fundamento, o usted colocó mal el fundamento y comenzó a basarse en que conoce mucho la letra, conoce el mensaje de la hora, conoce todas las citas del profeta, conoce todas las historias del profeta,
conoce la teología del profeta y basa su fundamento en eso. El problema es que la vida de Cristo no está. Y cuando llegue la hora de la prueba, el fuego de la prueba va a demostrar que no había nada. Esa estructura se cayó. Hay personas que dicen, eso no importa. Empieza a construir arriba a sí mismo. No haga eso. Asegúrese de cumplir Hechos 2:38 en su totalidad. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, preocúpese. No vaya a construir encima. No vaya a colocar emoción. No haga eso. No vaya a colocar intelectualidad. No vaya a colocar eso. No vaya a colocar ambición personal. No haga eso. ¿Por qué? Porque la prueba, la hora, que es la hora de la prueba, porque muchos cuando leen eso creen que es el final de los tiempos. No. Esa hora de la prueba puede venir ahorita mismo. Hermano, su ministerio puede ser probado. Su vida espiritual puede ser probada. Si ha fundamentado su vida en la intelectualidad, Dios permite que un falso maestro venga y lo enrede. Y su mal fundamento hizo que la estructura se cayera y se fuera a una falsa doctrina. Dios pudiera permitir que un espíritu religioso venga a usted y estando en una iglesia sea un religioso, un denominacional, porque se cierra a la enseñanza del Espíritu Santo. Porque como no hay vida en su corazón, porque el Espíritu nos llevará a la verdad, no hay vida en su corazón que lo lleve a la verdad. No va a identificar la verdad. No va a saber cuándo es Dios y cuándo es el diablo. No va a saber. No va en su corazón, no va a haber luz para identificar a Dios o identificar al diablo. Va a estar el enemigo adentro y no lo discierne. Hermano. Y después será grande la ruina de ese hombre, de esa mujer o de ese ministerio. ¿Se dan cuenta? Por eso, no vaya a construir en un fundamento en donde Cristo no está. Porque el fundamento es Jesucristo mismo. Así dice la Escritura. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y muchos cuando han leído esta Escritura, en 1 Corintios 3:11, dicen, bueno, la palabra. Sí, pero esa Escritura dice exactamente lo que quiere decir. Que otro fundamento que no sea la vida de Jesucristo en ese hombre no puede ser aceptado como fundamento. Tiene que ser la vida de Jesucristo en el corazón de ese hombre y de esa mujer. No se acepta. Nadie puede poner otro fundamento. El apóstol lo estableció claro. Si usted quiere llegar a la estatura del hombre perfecto, el fundamento es la vida de Cristo en su corazón. Las 3 etapas de la gracia. Una iglesia que está fundamentada debe estar fundamentada en Hechos 2:38 en su totalidad. Ese es el fundamento. Lo que la Escritura llama también los rudimentos. Porque los rudimentos son los primeros pasos que usted y yo hacemos cuando creemos. Es necesario hacerlo, tanto en el vientre como en los primeros pasos. Ayer me sorprendí, vi a un niño que hasta no hace nada, era un bebecito chiquitico,
caminando por todos los lugares. Y yo dije, bueno, así debe ser el creyente. Hasta no hace nada era un bebecito que apenas se movía y uno lo veía en el vientre de su madre, después nació, pero ahora yo lo veía corriendo y caminando y subiendo escaleras y bajando escaleras. Yo decía, bueno, ese es el tipo del creyente, así tiene que ser el creyente. Van creciendo, pero primero tiene que haber un fundamento, porque ¿cómo va a crecer un niño que no ha nacido? No puede. ¿Se dan cuenta? Por eso usted, quien me escucha en esta hora, debe hacerse un examen. Si es que usted ha sustituido las 3 etapas de la gracia en su vida y ha comenzado a construir encima, basado en ambiciones personales, en religión, en emoción o en costumbre. Esa es otra. Hay personas que simplemente se acostumbraron a congregarse en una iglesia y no están preocupados en crecer, en recibir alimento, en meditar, porque hay un detalle. Usted pudiera ir a una iglesia, pero si usted no repasa, no medita, no ora, eso va a ir pasando porque usted no está empapándose, usted no está masticando, usted está tragando entero. Un nutricionista le puede decir, claro, la comida se debe masticar muchas veces para que haga una buena digestión, pero usted está tragando entero. Cuando usted viene a la iglesia y solo escucha, pero después se olvida, lo que hizo fue tragar entero. Muchos de los nutrientes de esa comida no van a ir a su cuerpo porque usted no comió y masticó la comida como debía. El hecho de que usted esté en la mesa no significa que creció. Usted tiene que comer y masticar. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, se está en esa atmósfera. La comida, en esa atmósfera se va. La atmósfera de la comida es la digestión. Se va digeriendo la comida en el estómago. Y la atmósfera es el Espíritu Santo en el creyente. Mientras usted medita en lo que ha escuchado, en lo que usted ha leído, empieza a digerir. Hermano, empieza a digerir. Porque ese muchacho está tan flaquito, es que no está asimilando la comida, porque a lo mejor no está masticando. O hay un problema en su sistema digestivo. ¿Se dan cuenta? Por eso usted, quien me escucha, puede ser una persona acostumbrada a ir a la iglesia porque su familia es creyente y es una tradición familiar. Usted solo va a satisfacer, porque esas cosas están conectadas, a satisfacer un espíritu religioso. Y ya a partir de la puerta para afuera, la iglesia no existe, la palabra no existe y la preocupación para vivir en Cristo no existe. Entonces, esa comida no les surtirá efecto. Ese hombre y esa mujer necesitan nacer para que no salgan enfermizos, para que no salgan débiles. Deben comer, deben asimilar, deben nacer. Fíjense, no sustituya el fundamento, Jesucristo. Dios permita que usted pueda entender claro eso. Dios permita que usted pueda asimilar claro eso. Mientras usted no complete las 3 etapas de la gracia completadas, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, usted no ha nacido, usted no es un cristiano. ¿Se dan cuenta? Debe completar el fundamento. No piense en escalar porque todo lo que usted va a construir encima se va a caer. Hermano, no se moleste en construir encima
porque cualquier cosa que usted construya se va a caer, se va a desplomar. La hora de la prueba hará que el fundamento sea manifestado, que no había. Porque el que tiene el fundamento de Cristo, así la estructura de la casa se resquebraje, eso se sella. Porque cada día estamos sujetos a vendavales, pruebas, vientos. Y constantemente el dueño de la casa corrige esto, arregla esto. Mira, se está resquebrajando esto. Tapa esto, solda aquí. Vamos a cambiar esto, esto no sirve, este es el material original. Empieza a ir sustituyendo antiguos fundamentos de ese hombre y de esa mujer, maneras, pensamientos. Comienza Dios yendo poco a poco haciendo la obra en ese hombre, en esa mujer. Dios, el maestro constructor desde adentro, para que pueda caber bien aquí el piso de virtud, tienes que quitar esto, tienes que quitar esto. Para que pueda caber el de ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal. Una va soportando a la otra y cada vez va a ser más presión. Hermano, estamos en una etapa, siempre en fin de año, el hombre y la mujer se hace un examen. Que este sea un examen serio en su vida. El Espíritu Santo está permitiendo que usted escuche este mensaje. No importa quién sea usted. No importa quién sea usted. Debe escuchar esta palabra y debe revisar su fundamento. Saber si construyó en el fundamento correcto o simplemente no había fundamento. Apenas hable del primero, del fundamento, porque está también el que fundamentó, pero construyó mal encima. Fíjense que capítulo 3 de Primera de Corintios habla especialmente del segundo, del que fundamentó, pero que construyó mal. ¿Sabía usted eso? Y yo en esta hora le estoy hablando del primero, del fundamento. Repito, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tenemos que saber y estar seguros que usted construyó encima del fundamento correcto, en donde usted podrá construir. Pero si usted construyó en base a fundamentos incompletos, religiosos, denominacionales, debe comenzar a corregir. Como le dijo aquel hombre al profeta, hermano, yo no quiero derrumbamientos en aquel día. Y yo sé que usted tampoco quiere derrumbamientos en aquel día. Que usted creyendo que lo que usted construyó estaba correcto y ante los ojos de Dios estaba incorrecto. La palabra, el mensaje le dicen cómo hacerlo. Nos dicen cómo hacerlo. Debemos ser humildes y reconocer delante del Señor cuando nos equivocamos, cuando necesitamos corrección, reconocer las cosas que impiden que nuestra vida sea fundamentada. Escarbe bien, quite toda piedra, quite toda basura, que cuando usted construya las bases, porque recuerden que es un edificio piramidal, 1, 2, 3. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Son 3 bases, hermano. Son 3 bases. Y usted va colocando que esas cabillas estén sólidas. No vaya a colocar una pirámide, el edificio piramidal, en una estructura
de solo dos fundamentos. No, no puede hacer eso. Construyala bien, construyala bien. Haga profundas bases sólidas. Los que han construido dicen, esta base es muy sólida, se puede construir hasta un edificio de 3 pisos, 4 pisos. Bueno, lo que queremos es una de 7 pisos. Y para eso las bases tienen que ser triples, trinas, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. No se atreva a construir encima de un fundamento que no está completado. Preocupémonos en completarlo. Quite el fundamento de la intelectualidad. El conocer que Dios envió un profeta no es fundamento. No es fundamento. No lo es. El que usted haya nacido en una iglesia cristiana no es fundamento. El que usted se haya emocionado o hablar en lenguas o haya danzado o haya profetizado o haya visto visiones o haya tenido un gran momento emocional, eso no es fundamento. O que Dios lo haya bendecido en su vida. Usted es muy bendecido por Dios, usted es próspero en su negocio, Dios ha sido bueno conmigo. Eso no es fundamento. El fundamento es si usted se quiere unir a Cristo y quiere ser uno con Cristo. Y que juntos van a construir ese edificio piramidal. Que usted quiera unirse a Cristo y que usted haga todos los pasos completos. Que el Señor nos ayude a todos. Hagámonos un examen ya que se acerca el fin de año. Que usted y yo podamos, si no hay fundamento, refundamente. Si usted se bautizó en bautismo falso, refundamente. Si usted no se arrepintió de sus pecados de corazón, refundamente. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, refundamente. Quite todo, porque si va a construir un edificio de 7 pisos, tiene que quitar todo lo que estorbe, porque no va a aguantar. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos. Voy a hacer una oración por cada uno de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque simplemente tú quieres que todos lo hagamos bien, Señor, y que nuestras vidas espirituales sean sólidas, que puedan aguantar los vientos, las tempestades, las pruebas y las luchas. Ayuda a cada corazón, a cada hombre, mujer, ministro. Señor, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de ti. Señor, hacerlo bien y hacer que el pueblo lo haga bien para que tú puedas entonces hacer la obra correcta y para que puedan venir los resultados correctos. Señor, tú vas a tomar esta palabra, yo lo sé, y se la vas a vivificar a los corazones de los hombres y las mujeres. Que cada uno podamos crear la atmósfera correcta para que el Espíritu Santo pueda moverse en nuestras vidas. Y en la sencillez y en la humildad y en el amor, tú nos guiarás a hacer en la sencillez y en amor lo correcto. Señor, esta palabra no volverá a ti vacía, va a ser la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de amor de nuestro Señor, de fundamento. Cada palabra, Dios el Espíritu le va a hablar a usted, el Espíritu Santo, le va a hablar a usted la palabra que usted necesita. ¿Por qué? Porque es necesario, porque esa hora de la prueba puede llegar a usted y si usted no está bien fundamentado, y más en un tiempo como este, de tanto pecado y tanta tentación, ese edificio se puede caer porque usted no fundamentó bien. Por eso, Dios
cada día a las 6 de la tarde. El Espíritu inspira a los que se paran en este púlpito a traer la palabra que usted necesita. Les invitamos. Y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración, cuando el pueblo ha crecido a un nivel en donde podamos entender al Espíritu Santo, entonces el Señor, en confianza, no como a un niño, sino en confianza de un adulto, se le dice: ahora yo quiero que me ayudes en esto, vamos a trabajar juntos en esto. Ora, hermano, vamos a orar, vamos a clamar por ese derramamiento del Espíritu. Hay muchas obras mal fundamentadas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda fundamentar los corazones de hombres y mujeres y puedan haber crecimientos espirituales. Que el Señor nos ayude. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual Dios ha puesto en la iglesia para pastorear a una iglesia y traer la palabra de perfección, la palabra de madurez. Dios dio la palabra de fundamento en esos primeros pasos cuando llegó el mensaje. Ahora viene la palabra de perfección, porque ya estamos en el final. Y por eso, escuche los domingos a las 9 de la palabra, a las 9 de la mañana, la palabra de perfección que sale desde aquí del Tabernáculo Ebenezer, los domingos a la mañana, a las 9. Están invitados. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer online, y por nuestra página www.tabernaculoebenezer.com. Recuerden, no construya si no hay fundamento. No vaya a ser como, tal vez yo dije esa palabra la semana pasada y muchos no entendieron, un rancho, porque muchos asocian rancho como una hacienda ganadera muy grande, ¿no? Aquí un rancho es 4 latas de zinc, una casa rural muy primitiva, de lata, que eso no tiene fundamento ni nada, sino que se une nada más. Y mucha gente han construido sus hogares en base a eso. Dios no quiere ranchos o casas de metal o casas de cartón espirituales, sino sólidas y estables edificios piramidales para Él morar, porque va a venir la fuerza del Espíritu Santo en ese lugar y solo ese edificio podrá soportarlo. Solo un hombre o una mujer nacido de nuevo puede hacer la voluntad de Dios y ser posicionados en el cuerpo de Cristo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.